Hola, Joan Lluís, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por acceder a esta entrevista que queremos, bueno, vamos a comenzar una serie de entrevistas a exalumnos del máster en traducción especializada y, bueno, queríamos empezar contigo porque por tu perfil tan interesante, tu desarrollo profesional, y que nos expliques qué influencia ha tenido el máster en todo ello y, bueno, antes de nada, que me gustaría que te presentaras, que explicaras a los alumnos y futuros alumnos del máster cuándo lo cursaste tú y bueno, cuál fue tu especialización y a qué te dedicas, por favor. Muy bien. Bueno, buenos días, buenas tardes para vosotros. Bueno, mi nombre es Joan Luis Ferrer, yo soy de Valencia y, bueno, resido en Estados Unidos ahora mismo. Soy de la especialidad de científico técnico porque estudié en su día, bueno, pues ingeniería informática y con posterioridad hice el doctorado en ingeniería, en concreto en tema de computación. Y, bueno, pues cursé el máster, lo finalicé el año pasado, por tanto fue el 19-20-2021 y presenté el trabajo de final de máster, bueno, pues este año pasado. Ujú. Y bueno, ¿cómo conociste el máster, John Lewis? Porque bueno, hay una oferta muy grande también. ¿Por qué te decantaste por este? ¿Qué es lo que te sedujo? Pues primero ya conocía la universidad, la Ujú, conocía por, podría decir, por dos ámbitos, por dos canales. El primero por terceras personas, pues que habían cursado, estaba ahora muy, digamos, de moda lo de hacer cursos, formación a distancia, entonces, bueno, pues conocían la UBIC y ya me habían hablado bien de ella. La conocía y después por mi trabajo. Yo trabajo en tema de educación aquí en Estados Unidos, entonces, bueno, pues recibo información de las universidades tanto españolas como americanas y sobre todo de los rankings. Soy ujú, funcionario, entonces recibo la información pues para comparar. Entonces conocía bien la universidad, la UBIC, ¿no? Igual como conozco el resto de universidades de España. Y después, por mi perfil, bueno, pues yo no me dedico a la traducción, me dedico a temas de educación y sobre todo a la parte científico-técnica, pero un poco por mi recorrido anterior, en tema de investigación o profesional, bueno, pues tuve que trabajar con artículos en inglés y con, sobre todo actualmente con documentación en inglés. Bueno, pues revisando el contenido de las universidades para comparar currículums, pues sabía que se hacía el máster de traducción, pero siempre lo tenía como en la mente como algo presencial. Nunca lo había visto ujú, como algo totalmente online. Y bueno, cayó en mis manos, como ya decía, de la UBIC, sobre todo el contenido de este máster, y bueno, me pareció interesante. Y bueno, no para mi dedicación como traductor profesional en el futuro, pero sí como algo que me ayuda a mi día a día de mi trabajo profesional, ¿no? ujú, Entonces, bueno, lo conocí ahí, me pareció interesante, me puse en contacto con los responsables del máster, porque al ser científico técnico y entender que traducción va más dedicado, pues, o más enfocado a gente que, del área de idiomas, en este caso de inglés o estudios ingleses o de traducción. Y bueno, me dijeron que sí que cabía la posibilidad, porque había una de las facetas que es ujú. científico técnico. Y bueno, pues hice la solicitud, me aceptaron y lo cursé y la verdad que muy bien, muy contento. Ujú. Por cierto, ¿cuáles fueron tus asignaturas preferidas? Pues muy curioso, he disfrutado con todas, porque Eso primero está por bien. las de científico técnico, es verdad que son de mi área, entonces disfruté mucho, aunque realmente en el tema de traducción, pues a traducir temas de ingeniería Ujú, o para una asignatura de traducción de ingeniería o de científico técnica, pues a lo mejor ese texto o ese documento no es de mi área en particular, pero ujú, sí que me gustaron mucho. Pero sí que me llamó mucho la atención dos asignaturas. Una fue metodología de la investigación, ujú, y además me gustó mucho porque, bueno, pues si vienes de un perfil a lo mejor académico, doctorado y tal, pues bueno, te gusta este tema, pero sobre todo uno que no es de mi área y tiene mucha distancia, que es la traducción literaria. Y nunca había hecho una traducción de, por supuesto, un texto literario. Si me hubieran preguntado antes del máster, hubiera dicho, hubiera pensado que simplemente cambiar de un idioma al otro, pero más lejos de la realidad, porque, bueno, en concreto había que hacer un recuerdo, un trabajo final de asignatura, había que traducir algún texto de algún documento o algún libro que no ujú, fuese traducido. Entonces, bueno, pues busqué y aquí en mi zona donde estoy yo resido en Washington, D.C., pero hay un estado que se llama West Virginia, Virginia Occidental, y entonces, bueno, conocí a un escritor
que es, bueno, sigue escribiendo, es profesor de universidad, entonces, bueno, pues una traducción de uno de sus textos, de uno de sus cuentos, vamos a llamarlo. Ay, qué bonito. Entonces, lo que me llamó la atención es, como decía, que no es un cambio de un idioma a otro, sino que hay que hacer una investigación. ¿Por qué escribió eso? ¿En qué época lo escribió? ¿Cuál era la relación? ¿Por qué hablaba de esas personas? ¿Cómo vestían? Entonces, me pareció realmente que es una cosa muy interesante lo de la investigación para poder realizar una traducción fidedigna y como debe de ser. Y una adaptación a nuestro idioma, pero llevando un poco cuál es la historia o la filosofía del idioma. De Entonces, hecho, recalcaría que sobre ser de científico, pues la de traducción literaria me encanta. Me encantó. pues me alegro. Y bueno, yo soy traductora literaria, o sea que también me alegro de que te gustara. Y también esas dos asignaturas que mencionas están ligadas entre sí por lo que comentas, ¿no? Que la investigación es necesaria también para traducir literatura, o sea, es documentarte. Y por cierto, bueno, comentabas que no te dedicas profesionalmente, digamos, bueno, no eres traductor de carrera, de profesión, pero sí tiene una influencia la traducción en tu trabajo y a mí me gustaría preguntarte, bueno, ¿cómo ha influido el máster en tu desarrollo profesional? Pues efectivamente, la idea no es que me vaya a dedicar a la traducción, pero sí que con mi trabajo diario, que bueno, pues trato con documentación de educación, en concreto oficial, tanto del Ministerio de Educación en España como en Estados Unidos, pues de los distritos, de las escuelas y de las universidades. Tanto a nivel desde una solicitud hasta el currículum de las universidades, sobre todo los rankings. Entonces, bueno, pues me ha ayudado a entender primero cómo funciona y cómo trabaja un traductor oficial, eso es lo primero, que después muchas de las traducciones y de los documentos oficiales que existen en el país que se emiten en inglés y también en español, muchas veces no está del todo, no quiero decir que no están bien traducidos, están bien traducidos, pero que igual no están bien adaptados al perfil de la persona que es hablante, tanto de hispanohablante de los países de Sudamérica como de España, ¿no? Y que habría que conocer un poco más, tal vez, el área que se quiere traducir para realizar la traducción, ¿no? Me refiero si son tanto documentos legales como si son documentos de universidades, de contenidos, porque tal vez la persona que lo traduce es de origen más, vamos a suponer, americano, pero no conoce cuál es realmente el contenido en España para poder hacer un equivalente. Claro, claro. Entonces, efectivamente, no es que vaya a dedicarme a la traducción, pero sí me ayuda a poder comprobar que los documentos están bien, para temas de homologación, para temas de equiparación, etc. Muy bien. Y bueno, por último, ¿qué consejo darías a estudiantes y futuros estudiantes del máster? Pues la verdad que yo lo recomendaría a todas las personas de dos ámbitos, en principio. Por supuesto, del ámbito de las lenguas, si son en este caso, de estudios ingleses, o si fuera francés, el que sea, para estudios ingleses, y también de traducción, eso por supuesto, si quieren dedicarse a la traducción. Pero también del resto de ámbitos, como puede ser de tema científico, de tema de leyes, ¿por qué? Si van a tratar con documentación de otros países, porque no porque vayan a dedicarse directamente a la traducción, pero sí que le ayudarán a entender, como decía, cuál es el funcionamiento y el trabajo de un traductor oficial y realmente si están bien o no están del todo bien los documentos, ¿no? Entonces, lo recomendaría, nunca sabes si te vas a poder dedicar a la traducción, ¿no? Claro, Pero claro. te da un poco y te ayuda a entender cómo debería haberse realizado. Y después, sobre todo de mi área, y ahora voy un poquito más a mi área de científico-técnica, sobre todo de la investigación, ahí sí que detecté en mi época de investigación que hay un gap muy grande, porque los traductores efectivamente saben de traducir, pero igual en ese ámbito haría falta gente del ámbito científico que Claro. hayan hecho el máster. No quiere decir que haciendo el máster uno sepa traducir, hay que tener una buena base del idioma, está claro. Pero junto con esa buena base, siendo científico y habiendo visto cómo se debe de traducir, que hay que hacer una investigación, etcétera, yo creo que se podría cubrir ese gap. Entonces lo recomendaría a cualquier persona, tanto del ámbito científico como del ámbito de leyes, del ámbito de los estudios de idiomas, de todos, la verdad que sí. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, Joan Luis. Ya hemos terminado. Muchas gracias por tu tiempo y ha sido un placer hablar contigo. A vosotros, muchas gracias. Encantado. Adiós. Hasta luego.